días, que Dios bendiga. Vamos a traer la lectura bíblica en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Pueden buscar, por favor, Lucas 5. Vamos a leer desde el versículo 33 hasta el verso 2. Si quieren, la palabra de Dios dice así. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que habiendo sacado de él, no armoniza como viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Los odres se romperán. Mas el vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conserva. Ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es bueno. Buenos días una vez más a todos. Es un privilegio poder estar con ustedes. Es un gusto poder verlos en esta mañana y gracias a Dios que nos da el tiempo de poder juntos poder estudiar su palabra esta mañana. Bueno, Dios nos ha dado una serie de mensajes en cuanto al libro Evangelio, prácticamente estudiando un poco más acerca de las parábolas de Jesús. Y en esta oportunidad nos toca hablar un poco más acerca de esta parábola del vestido y el vestido nuevo. Para algunos quizás es vestido, para otros nuevo, pero nos lleva a un contexto para poder ver un poco más lo que Jesucristo quería presentar en medio de ese contexto y también para nosotros. No hay nada más bonito que renunciar por ser parte de uno de los eventos más esperados por la sociedad. Una vez que ya se sabe la fecha de la boda, existe toda una preparación y planificación para llegar a ese esperado día. El novio luce simpático, la novia luce radiante, los votos son mencionados en presencia de todos, los invitados buscarán no estar ausentes, pero más bien llegar, presentarles, la comida está pronta a ser servida y el brindis está listo para dar inicio a la boda. La boda es una celebración activa. Realmente todos los que van a una boda realmente muy emocionante. En este contexto, Jesús quiere mostrar aspectos de una boda para darnos la enseñanza especial para aquellos que estaban preguntando y cuestionándose en muchos aspectos y ver sinceramente cuál era el fondo de toda esta cuestión. Hoy estaremos observando una nueva celebración, estaremos viendo un nuevo paradigma, un nuevo pacto. Vean conmigo por favor una nueva celebración. Mire, el texto comienza a decir, por una pregunta. Dice: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayudan muchas veces y hacen oración y así mismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben? O sea, todo surge a través de esta pregunta del ayuno y la oración que tanto los fariseos como los discípulos de Juan desarrollaban, mas no caso contrario que eran los discípulos de Jesús, porque tres comen, tres beben. Dijo el versículo 34, ingresa rápidamente ahí, y él les dijo:
tanto que el esposo está con ellos. O sea, les hace una pregunta para que ellos mismos puedan entender su propia respuesta. Pero lógicamente necesitan ellos más explicaciones, pues, o sea que tienen que los textos siguientes. Pero para poder entender esta pregunta, Dios, Jesucristo, trata de enfocarlo en medio de una situación de boda. Una práctica común entre los judíos es el ayuno. ¿Okay? En esta ilustración, los que están en la boda, como dice en el texto, o era el caso a ustedes, los que están en la boda, versículo 34, eran los encargados de llevar a cabo las festividades. ¿Okay? Todo lo que tenga que caer encargado a la festividad de la boda, de la ceremonia, eran ellos los encargados. Es lógico que en un tiempo de boda, en un tiempo de celebración, en un tiempo de full festividad, era lógico pensar que no es ¿cierto? Lo cual estaba asociado, un ayuno estaba asociado con la limitación, restricción o tiempos de gran necesidad espiritual. Eso era lo que un ayuno reflejaba para un judío que lo practicaba. Limitación, restricción y también tiempos de gran necesidad. Pero dice el texto del versículo 74, ¿podéis acaso ustedes que los que están de bodas ayunen, entre tanto que está el esposo con ellos? ¿Cómo van a ayunar? ¿Cómo van a poder manifestar todo el esplendor de la boda, de la ceremonia, para poder, sabiendo que el esposo está allí? Es decir, culturalmente, los judíos, cuando celebraban una boda, era una celebración muy el novio era la persona que era el más esperado. ¿Por qué? Porque mientras que la novia estaba en todos los preparativos y la familia de los actos de novio como novia estaba en los preparativos de la boda misma, el novio se lo quiere. Entonces había evidencia de que el esposo estaba ahí, no había necesidad de hacer otra cosa más. No había necesidad de poder practicar el ayuno del cual está preguntando. Pero Jesús declara en medio de todo ese contexto, Jesús declara que era el mejor del ayuno. Que no somos todos los que hay. El Hijo de Dios está diciendo que Él es. Aquel que venía esperando, aquel que estaba anhelando ya su llegada, allí estaba con ellos. Jesús responde que mientras Cristo esté presente con ellos, había demasiado gozo como para poder ayunar. Es decir, si Cristo estaba presente en medio de ellos, y eso era el significado de una celebración, de un agasajo, de algo muy, pero muy grande, ¿cómo había el hecho de poder ayudar? Jesucristo no está confrontando el hecho de que sea malo, ¿verdad? Sino estaba diciendo que en medio de tanta festividad, de que Cristo esté presente en medio de ellos, había necesidad de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios quería dar esta evidencia de que ¿a qué se está refiriendo? Básicamente se está refiriendo a Jesús, está refiriendo al Evangelio. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué el Evangelio, en medio de esta situación, que Jesucristo está hablando de boda? ¿Qué tiene que ver el Evangelio con lo que Cristo está mostrando? Y vean conmigo un pasaje que es conocido, y dentro del contexto de los versículos anteriores, nos ayuda a entender en el libro de Marcos esta verdad. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido, Jesucristo hablando, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. El reino está aquí. El tiempo se ha cumplido. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo? Arrepentidos, creed. Estas palabras los mencionó antes de mencionar esta parábola. Y estas palabras fueron después de poder anunciar el hecho de que Juan decía que alguien iba a seguir. Alguien iba a venir.
Y cuando Jesucristo rápidamente dice lo que tenía que decir en cuanto al Evangelio, lo dice: arrepiéntase, Jesús es aquel Evangelio. ¿Saben? Esto era algo diferente. Porque Juan el Bautista predicaba arrepentimiento, preparó la tierra, preparó el ambiente para que cuando Cristo venga, Él pueda únicamente dar arrepentimiento y fe en Él. Juan el Bautista no predicó. Juan el Bautista predicó arrepentimiento. Con una gente que tiene que arrepentir. Mas Cristo, el Evangelio, es por eso que el Evangelio es una celebración. ¿Por qué digo que el Evangelio es una celebración? Porque la base de esta celebración es la fe. ¿Por qué nosotros celebramos? Porque saber que Jesucristo me ha perdonado a mí debe causar en mi propio corazón el hecho de reaccionar hacia Él. Porque convencido de mi condición, solo más no basado en el cuerpo. Más no basado en el Evangelio, nos sana de las cosas y nos libera de la actitud para vivir. El Evangelio nos sana de las cosas y nos libera de cualquier inmoralidad. ¿Por qué nos sana de las cosas? Porque conectando el pasaje con lo que nos está diciendo, de que la pregunta como resultado de que entendían que el día Jesucristo era por el ayuno, la persona estaba conectando que cualquier cosa que Jesucristo le quería decir iba a conectar con sus prácticas en sus esfuerzos. Cuando Jesucristo presenta al Espíritu. Pero no solamente esto, sino también la persona, sino también de la culpabilidad. ¿Y por qué la culpabilidad? Porque no podemos cumplir lo que la ley nos muestra. Yo no puedo cumplir lo que la ley me muestra. Y esa culpabilidad era clavada. Jesús muestra esto para terminar que las formas antiguas y la práctica del culto, celebrada por el fariseo, por el discípulo, no estaba aplicada en los demás. Eran parte finales de ellos. El culto de Jesús era el ritual practicado por los discípulos y fariseos, no tenía realidad, relación con la realidad. No había nada que una relación de eso con la misma realidad. Es decir, no había razón alguna para que los seguidores de Jesús se lamentaran y entregaran mientras disfrutaban la realidad única de que Jesús estaba en medio de ellos. No había necesidad, no había una relación que conectaba su ayuno con la presencia de Jesucristo en medio de ellos. El esposo está presente. Allí está. Él me habita. Él está allí. Sin embargo, el hombre mismo quiere hacer más cosas para llegar a su vida. Por eso la película cuando realmente salen declaraciones como la siguiente: necesito hacer más cosas para Dios, necesito vender mi posición y hacer esta promesa para estar en una relación apropiada. En
el orden lógico de esta persona, que busca siempre cosas relacionadas con obras. Por eso el ser humano produce siempre. Por eso el parado de los verdes, cada vez de los parceros, por la multitud de los tributarios. Esto, maestro, ¿qué hay de esto? La evolución de la creación de la luz, el evangelio, que hace igual. Y es muy de todos los pueblos para vencer el mundo y para ayudar. Para comenzar para comenzar a creer. Si nunca has confiado así en Cristo, el sol, el espíritu, fe. Solamente estamos viendo el espíritu como todo el mundo que podemos llevar a luz. Y logramos un nuevo paradigma. ¿Qué es un nuevo paradigma? Porque básicamente es un lógico que Jesucristo no tanto quería responder al aspecto de la vida, sino más bien quería dar que la gente no se esperaba, pero que todavía no entendía. Por eso aún todavía siguen usando pinturas del amor. La causa de esta palabra inicia con una pregunta sobre la práctica de la vida. Y Jesús usa dos figuras que usualmente se veían en medio de una boda. Saben que en el contexto el evento es una boda. Y es por eso que vemos a raíz del versículo 36 en adelante, dice esta palabra. Le dijo también una palabra. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo saca de él, no armoniza con un viejo. Segundo ejemplo, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Es decir, Jesús usa dos figuras en medio de una boda de lo que comúnmente se celebraba. Uno era el vestido nuevo y el otro era el vino. Dos aspectos en su contexto hablando de una boda. ¿Qué significa en cuanto al vestido nuevo? ¿Saben? La tela nueva, como dice el mismo Señor Jesucristo, la tela nueva no funcionaba bien con la tela vieja. Es lógico pensar eso, que la tela nueva no iba a funcionar con la tela vieja. Echaría a perder todo el esplendor de un vestido nuevo. Se rompería el vestido nuevo porque uno trata de poder poner un paño donde no corresponde, o quita o pone, pero no encaja. También quiero decir, que la cultura del vestido nuevo significaba presentación. Una persona buscaba su mejor vestimenta para el hotel. Es que era una boda. Y de evento, como que merecía que yo esté presentable. Culturalmente hablando. Y es tan análogo como tratar de completar la verdad del nuevo pacto con las antiguas formas ceremoniales del antiguo pacto. Es decir, no podía encajar de lo que el vestido nuevo me estaba presentando con algo que ya había, con un trapo viejo que ya tenía que añadir dentro de lo que ya estaba dando. Pero es un poco el cuadro del vestido nuevo. Pero también tenemos que dar explicación a lo que nos muestra el vino nuevo. Como dice el versículo 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. ¿Saben? Las pieles de los animales eran utilizadas en la fermentación del vino para su elasticidad. Las pieles de los animales naturalmente usadas para poder ubicarlas en cuanto a la fermentación del vino para su elasticidad.
Una vez que el vino fermentaba, la tensión subía, estirando el fondo. Una piel previamente estirada carecería de elasticidad y podría romperse, estropeando tanto el vino en la cultura, dentro de la boca. El vino significaba celebración. Si no había vino, la boda se terminaba. Y era muy importante el vino, porque vemos también a Jesucristo en otros pasajes en la boda de Cana, donde realiza el vino. Y vemos desarrollando cuando el ambiente está totalmente preocupado porque no había vino. Agua. Había significado la celebración. El vino nos muestra gozo. Jesús usó estas culturas para ilustrar que su nuevo e interior evangelio de arrepentimiento y fe, de arrepentimiento y fe, no podría ser relacionado o contenido con las tradiciones antiguas y externas que únicamente producían autojustificación y ritualidad en el hombre. Es decir, las dos cosas podría sacar del corazón del hombre al enfocar únicamente que eso puede ser añadido al arrepentimiento de fe, el evangelio de Cristo, digamos. Autojustificación, porque el hombre estaba enfocado en que si yo hago bien, si no hace bien tal persona, yo estoy bien, hacer está mal. Y ritualidad, porque todo era un conjunto de prácticas. Porque si no lo hacía hoy, estaba terriblemente tan mal que tenían que buscar sí o sí hacerlo mañana. Y si no lo hacía en el año, estaba totalmente mal, porque necesitaba sí o sí hacerlo el siguiente. Todo es un enfoque de seguir con esto. Sin embargo, este es bueno. No había conexión, falta de investigación entre lo que Jesús dice, el mismo Dios, ¿sabes? Dijo que era algo de dos rendimientos. Para el judío era siempre correcto. El judío siempre podía hacer, siempre podía mentiras, siempre podía fotos, siempre podía fotos, siempre podía lo que él podía. Pregunta es, para mí, para nosotros, ¿acaso es para ahora en un mundo tradicional, políticamente está en un lugar y en un lugar, porque es un lugar de esta moralidad, de estándar moral comparado con otros hombres y mujeres, está de alguna manera ciego para poder ver la verdad de lo que yo digo esto, que a pesar que Dios estaba mostrando algo bien, que no se relacionaba al bien, yo no le gusta ser quiere conmigo el versículo 29. Y el versículo 29 dice algo. Y ninguno que bebe el añejo, que luego el nuevo. Porque dice, ¿qué es lo que dice? Porque el añejo, para ellos no estaba el entero. Para ellos estaba el pie.
disfrutaban de las ceremonias del antiguo pacto y las tradiciones detestaban tener que abandonarlas al cambio del vino nuevo. Detestaban totalmente de ver que el vino nuevo, lo que Jesús mostraba, era mucho más allá de su propia tradición, mucho más allá de sus propias costumbres. Para el judío era difícil entender que solo el arrepentimiento y fe era suficiente. Para ellos, sus obras y experiencias eran más que Jesús. Para el judío, no había tanto poder para lo nuevo que Jesús estaba presentando. No había tanto poder, por eso preferían siempre lo viejo. Por eso siempre estaban enlazados en él, en lo que ellos querían. No había poder en el ajeno al evangelio que Jesucristo estaba diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, yo estoy aquí, yo soy aquel que están esperando, yo soy el esposo. Se ha cumplido. Digamos, estamos hablando de tanto las cosas, no hay que hacer nada, solamente está en arrepentirse y creer en Jesucristo. Sí, es cierto, pero una conversión verdadera y genuina produce bueno, Ben Wright, en su libro Radical, dijo algo interesante que dice: el evangelio que nos salva de las cosas, nos salva a las cosas. Nosotros no es posible, porque el evangelio que me salva de las obras, más no es por mis obras, me salva para que yo trabaje. Para que yo trabaje. Las obras valen, hermano. Las obras valen, pero nunca para ganar algo con Dios. Nunca sirve para ganar algo con Dios. Dios nos salvó para ser parte de buenas obras. Somos nuevas personas, preparados para buenas obras que Dios quiere desarrollar en nosotros. Por ejemplo, antes no éramos conocidos, pero ahora no es conocido. Antes eras conocido, pero ahora ya. Antes era fácil lograr, pero ahora antes era fácil reaccionar, pero ahora antes era fácil entender y lastimar, pero ahora ¿ves lo que produce el Evangelio? ¿Ves la verdad del Evangelio que produce en nuestros corazones? ¿Sabes? Esa verdad debe apoderarse de tu corazón y debes únicamente salir convencido de lo que el Evangelio ha hecho en ti, convencido a salir y hacer cosas para Él, trabajar para Él. Eso es lo que produce el verdadero Evangelio del corazón del creyente. Produce buenas obras como resultado de lo que el Evangelio hizo en el corazón. No solamente queda aquí el nuevo paradigma, sino también nuestro nuevo pacto. Y este nuevo pacto es interesante, porque lo vamos a ver este último año. Y puede ser que para personas que parecen escuchar, no se van a igual a lo que Jesús estaba diciendo a nosotros. Los esposos era la parte clave dentro de esta palabra. Los esposos reflejaban lo que Jesucristo era para ellos. El esclavo, la verdad, el esclavo. El nuevo pacto se ve a través de los después de responder una pregunta con otra pregunta para que ellos piensen
en su propia respuesta y de instrucción a que haya un mejor de la mujer que Jesucristo. Dice el pueblo, cuando vendrán días, cuando el esposo le será malo. Vendrán días, cuando el esposo le será malo. De Jesús será quitado. ¿A qué se refiere cuando el esposo le será quitado? Y dice la primera vez, entonces, en aquellos días, bueno, es decir, el esposo ya no va a estar. Entonces, es un efecto que tiene que eliminar. Eso debe producir. ¿Pero a qué se refiere en cuanto a lo que será quitado? ¿Qué es lo que va a ser quitado y qué es lo que va a ser puesto? Hablamos de aquello que el esposo será quitado. Ahora lo que una historia. Y era que el pacto de Cristo fue su muerte. En eso había quitado en medio de ellos, que ya no iba a estar, que ya no iba a estar presente con ellos. Por eso les había quitado, porque el pacto de Cristo no solamente fue pasar el tiempo con ellos y caminar y asimilarlos, porque el pacto de Cristo estaba directo con ellos. ¿Qué cruz? Aquella cruz donde Jesucristo tomó aquel lugar que por ellos estaba respondiendo esa pregunta, de que Él mismo significaba que Él ya iba a estar con ellos. Esto se refiere a un lamentamiento profundo, levantamiento súbito de ser tomado violentamente. Una obvia referencia de ese episodio de la historia lo vemos en los evangelios, cuando Jesús es capturado y después prontamente crucificado. Entonces, era propicio, muy apropiado, poder ayunar por causa de aquella muerte, del levantamiento de Cristo. Pero, aunque la muerte de Cristo reflejaría un gran lamento, un gran pesar, gran aflicción, era únicamente el momento de más cosas. Solo Jesús había guardado los mandamientos de Dios del tiempo y de paz. Por eso que no había relación de lo que yo puedo hacer con el nuevo pacto. Cuando Jesús estuvo libre de pecado toda su vida, pagó el castigo por el pecado de su muerte, ocupó su lugar y recibió todo el castigo. La muerte y la resurrección de Jesús es la evidencia y poder para pintar el cuadro del nuevo pacto. Porque el nuevo pacto es pintado únicamente por Jesucristo. Porque ese cuadro de muerte, sepultura y resurrección, el derramamiento de sangre, que únicamente era efectuado para que el nuevo pacto tenga vida. Solamente es por eso que digo que el nuevo pacto textos anteriores, no vemos el Evangelio, vamos a estudiar después, los mismos previas horas antes de morir Jesús, Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es mi sangre del nuevo pacto, con los cuales yo derramo para que sus pecados sean redimidos únicamente por mí. Ahora, la pregunta es, ¿qué conocemos del infierno, del destino nuevo, del mundo? Porque nosotros usamos las figuras para previamente mostrar la diferencia entre el nuevo y el viejo, pero previamente es causar y adquirir aquello que lo nuevo. ¿Por qué el vestido nuevo? Porque los tuyos lo revisten de nuevas vestiduras.
mandato de Dios. ¿Qué es el libro? El libro abierto era aquella cosa más. Para que nosotros podamos utilizar el libro de Dios para todo esto. Y eso es lo que Dios quería mostrar. El tiempo se ha acercado, el reino está aquí. Los hijos se creen. El Evangelio es para todos, es para ti. El Evangelio es para cada persona que está aquí en esta tierra. Dios murió y vertió su sangre de esa manera. Pero ¿qué debe causar en mí como creyente? Solamente un texto que venía ahí de Mateo. Y no Mateo termina diciendo, Jesús dijo diciendo, Dios dijo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida, hasta que viva entre la vida nueva con nosotros en el reino del Padre. Mateo 6. Que ya no lo beberá más Jesucristo de ustedes, de nosotros, hasta que aquel día en que lo beba de nuevo, juntamente todos en el reino del Padre. Esto quiere decir algo, que la consumación de este pacto, de este nuevo pacto en tu sangre, se enamora. Porque tiene una aproximación, porque no es solamente para poder celebrarlo juntamente con nosotros y decir, wow, qué bueno ha sido Dios, sino me conecta de lo temporal a lo eternal, de que algún día lo celebraré juntamente con Él y que pueda estar en el cielo no por mí, sino por Él. Lugar donde habrá un gran festín. El banquete, dos esposas, es decir, vestirá de vino puro a tu esposa, la niña, y será presentada con vestiduras blancas, sin mancha, sin arrugas, y juntos celebrarán que las bodas del Cordero pues salen a la consumación de los tiempos para poder celebrar juntos el hecho de un hermano. ¿Debe causar eso en tus corazones? La respuesta debe ser, wow, Cristo, tú hiciste todo por mí y yo no merezco absolutamente nada de lo que tú has hecho en mí. Pues mi respuesta es, Dios, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. La conexión es única. Es muy conversión. La única salida, la única respuesta está Cristo es el Evangelio. Como creyente, la única respuesta, la única respuesta Cristo es el Evangelio. Y que la respuesta es mirar. Si tú eres creyente, significa que la Evangelio es todo. Y es en Cristo, que es todo. Padre, gracias Dios. Tenemos para poder conocer tu palabra. Gracias Dios. Dios, no basamos en méritos, no basamos en méritos. Ese es el mérito que vale. Por todo esto,
Dios,